Buenas tardes, bueno, es un gusto para mí estar en esta oportunidad nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre Abjasia. Tenemos pensado que serán dos clases sobre este tema y acá vamos a debatir varias cosas. En resumen, cómo debemos ver Abjasia, como un territorio o como un estado independiente. Y también vamos a analizar el papel, la importancia que tiene Abjasia en el sistema de las relaciones internacionales, las implicaciones que tiene Abjasia para el diseño de la política exterior de diversos países, particularmente de las grandes potencias, hacia la, la región en donde este territorio se ubica. Tenemos pues que entender que Abjasia es un territorio ubicado en la parte suroeste del Cáucaso. Tenemos que entender además que está al noreste del Mar Negro, lo cual en términos estratégicos nos hace entender su importancia y lo que representa en términos de accesibilidad, extracción de recursos, traslado de bienes, no nada más en el presente, sino también en las proyecciones que podemos hacer hacia un futuro, todo lo que esto significa en materia de futuras inversiones, proyectos a gran escala, etcétera. Quizá no ahora, ni en 5 ni en 7 años, pero podría ser en la próxima década, 10, 15 años después. Bueno, tenemos que además hacer énfasis en varios puntos fundamentales. Además del abjasio, el idioma oficial de Abjasia es el ruso. Acá en este territorio también se habla el georgiano, además del armenio. Tienen una república semipresidencialista y además de hablar el ruso, circula el rublo de este país con, eh, a ver, de forma destacada, y el prefijo telefónico también es el mismo de Rusia. Ok, ya se ve la pantalla. Que, No, Vicente, no la pueden, bueno, no la ahora, veo. Listo, ya. ok. Ajá, entre los aspectos relevantes que vamos a ver están varios. Primero, la historia, lo que es la geografía, los conflictos bélicos, la relación con los vecinos, particularmente con Georgia, así como la primacía de Rusia. Acá tenemos que entender que Abjasia, más allá de que no sea un territorio del que generalmente se hable en los países más asociados a Occidente, Abjasia tiene una de las historias más antiguas de Eurasia, y esto se evidencia en el sentido de que Abjasia ha sido ocupada y visitada por numerosos pueblos a lo largo de la historia. Acá no nada más estuvieron los rusos, los armenios, esto es mucho más reciente, sino que también podemos hablar de la presencia de los griegos, particularmente de los antiguos griegos, los antiguos romanos, los árabes, los mongoles, los persas, los turcos otomanos, es decir, Abjasia, al igual que territorios como lo podemos ver en lo que es Georgia y lo que es Turquía, incluso Rusia. Abjasia es un lugar estratégico que sirve de conexión para tanto Asia como Europa. Y así, en el caso particular de Abjasia, no nada más entre Europa y Asia, sino incluso tenemos que hablar de la propia región de Medio Oriente, siendo que este punto une estas tres regiones tan importantes, tan estratégicas, y que además a lo largo de la historia han tenido sus altibajos. Europa no siempre ha sido la misma, así como que, a ver, los países de Medio Oriente, sobre todo los que han tenido mayor poder político, también han cambiado a lo largo del tiempo, tanto en relevancia económica, pero también en materia de lo que son las fronteras, etcétera. Y
también han habido muchos cambios relevantes en lo que tiene que ver con los factores de poder, el equilibrio de fuerzas, etcétera. En el caso de los griegos, vemos que la ocupación de Abjasia ya tuvo lugar desde tiempos tan tempranos como el siglo VI de Cristo. Y bueno, acá lógicamente hay una correlación de lo que es Abjasia y lo que pasó con el Imperio Romano. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como yo el Imperio Romano Occidente y esto tuvo, a ver, impactos en lo que pasó en sus diversas provincias y cortes, vemos algo similar con Abjasia. Es decir, que la ocupación de Abjasia por parte de los griegos coincide con el apogeo del Imperio Romano y el Imperio griego. Es decir, cuando estuvieron los griegos arriba, los griegos estaban en Abjasia y después este territorio fue ocupado por los romanos. Y en este sentido vemos que entre los siglos III y primero antes de Cristo fue el mayor apogeo, la época de mayor relevancia, la época más, digámoslo así, estelar de la presencia griega en este territorio. Y esto también ha dejado una importante huella en la nomenclatura de diversos territorios, poblados abjasios que llevan el nombre de llevan nombres griegos. Esto, o no nada más, bueno, lógicamente en el caso de los griegos, pero también lo podemos ver con distintos pueblos que han estado en lo que es Abjasia. Todo esto ha dejado una huella en lo que es el arte, en lo que es lo que es la escultura, lo que es la arquitectura, etcétera. Es decir, en Abjasia no es que desapareció la presencia griega, al contrario, esta sigue siendo bastante relevante y a la hora de visitar, ya voy a volver a compartir la pantalla un momento porque veo que eso está, o sea, no se está viendo bien ya. Sí, ajá, ok. Ajá. Sí, vemos que en algunos lugares, a ver, cuando llega la presencia de un nuevo grupo humano, ya sea político, económico, militar, a veces se barre con el legado de los que estuvieron antes. Esto afortunadamente no ocurrió de forma plena en Abjasia y vemos que la remota presencia griega todavía tiene rastros, tiene vestigios importantes y eso en lo que es materia turística, cultural, arqueológica representa un importante potencial que está para explotar en este territorio. Y bueno, digo territorio por todo lo que estamos hablando y tenemos que ver de que Abjasia, pues no, algunos consideran, la mayor parte de la comunidad internacional, que es parte de, eh, de Georgia, mientras que otra parte de la comunidad internacional, de la cual la Federación de Rusia es parte, consideran que Abjasia no es consideran que Abjasia es más que un territorio, es una república autónoma que debe gozar de plenos derechos, reconocimiento, etcétera. Entonces, bueno, esto es un asunto que está en discusión. También, bueno, como elementos interesantes de Abjasia, vemos que se señala y se hace hincapié en que Abjasia fue epicentro del Homo erectus, que es antepasado directo del Homo sapiens, del cual pues venimos los que habitamos la Tierra en este momento. Como se señaló además durante la introducción, vemos que Abjasia emerge de Georgia a lo largo de la costa oriental del Mar Negro a través del borde oeste del Cáucaso,
El territorio además limita con Sochi, donde se han celebrado importantes juegos, olimpiadas por parte de la comunidad internacional en Rusia. Algunos de estos eventos han sido los Juegos Olímpicos hace varios años. Entonces, vemos además que esta región, el Cáucaso, es de singular importancia estratégica por todo lo que representa, las regiones que permite conectar y desde que Abjasia ha buscado tener un reconocimiento como república independiente autónoma, la Federación de Rusia ha jugado un papel fundamental en este proceso, siendo que Rusia, a ver, juega un papel trascendental, no nada más en el apoyo en cuanto al diseño de políticas públicas, asesoramiento de las élites que tienen el poder político y económico en Abjasia, sino que además Rusia financia, cubre los presupuestos de Abjasia en un gran porcentaje, es decir, de alguna forma Rusia es esencial para que Abjasia en términos político-administrativos sea viable porque el dinero en gran medida proviene de Rusia, así como la asesoría, así como las capacitaciones, entrenamiento de funcionarios, etcétera. Entonces, de alguna forma, Abjasia depende de Rusia. Y por otro lado, Rusia se beneficia de la situación actual en el territorio de Abjasia, porque Rusia valora lo que Abjasia representa para ella en distintos ámbitos, no nada más lo estratégico, sino también lo que Abjasia simboliza en materia de política exterior de Rusia, en materia de lo que son sus objetivos estratégicos. Vemos que la situación en Abjasia y Georgia es un antecedente de lo que es la actual situación en Ucrania. Entonces, diciendo esto, tenemos que entender muy bien lo siguiente. Para entender la situación en Ucrania y lo que hemos visto, no nada más en los 90, después a partir de 2013, 2014, y más aún lo que ha ocurrido desde 2021 y 2022, lo cierto es que también tenemos que revisar lo que ha ocurrido con Georgia y particularmente Abjasia, porque es un antecedente muy importante, sobre todo de los acontecimientos que hemos visto en Ucrania desde 2022. Entonces, para comprender a Ucrania, para acercarnos a tener una comprensión más compacta, más holística, más completa, más profunda de lo que sucede en la crisis ucraniana, tenemos que empezar por estudiar a Abjasia, sobre todo porque la proclamación de independencia de Abjasia es un hito desde varios puntos de vista, como lo hemos visto parcialmente y como lo vamos a seguir viendo a lo largo de esta y la clase siguiente. Y en el caso además de Georgia, tenemos que partir de esta idea. Es complejo hablar de una historia de Georgia como una unidad total, compacta, en la que Abjasia ha sido plenamente parte de ella, porque lo cierto es que eso no ha sido así. A través de la historia ha sido endeble la pertenencia de Abjasia a Georgia. Vemos que en la historia han existido periodos en los que Abjasia tiene más o menos un nivel mayor de autonomía con respecto a Georgia. Otras veces esto no es así, es al revés. Georgia tiene mayor peso que Abjasia y Abjasia está subordinada. Es decir, podemos ver que esto ha cambiado, ha variado. Además de ello,
de que podemos hablar de que han existido periodos de mayor integración, menor integración de Abjasia con respecto a Georgia. Lo cierto es que también hay periodos de aislamiento en los que, más allá de lo político administrativo, en lo cultural, Abjasia está más centrada en sí misma y Georgia no percibe a Abjasia como una prioridad tan grande. Entonces, pues esto ha variado con el paso del tiempo. Hay momentos de mayor integración y hay otros momentos de mayor aislamiento e independencia. En el caso de Georgia, vemos que es indispensable también tener en cuenta lo que fue el Imperio Romano Occidental, o mejor dicho, lo que fue la historia de la corte oriental del Imperio Romano. Este tuvo una vida de casi 2 milenios y ahí es muy importante pues señalar, porque a veces esto es motivo de confusiones, que a veces se hace una equivalencia entre la caída del Imperio Romano de Occidente y la caída del Imperio Romano, y esta equivalencia no es plenamente tal, puesto que al caer el Imperio Romano en su corte occidental, esto no tuvo una consecuencia directa en la corte oriental, la cual se mantuvo por varios siglos más. Esto quiere decir que la corte oriental del Imperio Romano sobrevivió durante mucho más tiempo, tuvo una vida de casi 2 milenios. Entonces el Imperio Romano en su estructura más amplia tuvo una vida mucho más amplia de la que algunos analistas quieren señalar, quieren vislumbrar, quieren hacer hincapié. Y bueno, en todo esto tenemos que ver que el territorio que conocemos como Abjasia, a ver, el cristianismo se convirtió en la religión oficial durante la época del Imperio Romano Oriental, Bizancio. Abjasia, por su ubicación geográfica, fue históricamente parte del eje de influencia de los bizantinos, de Bizancio, y esto además se evidencia en las raíces culturales ortodoxas que tiene este territorio. Vemos además que durante lo que fue la Edad Media, las tensiones religiosas fueron notables, sobre todo porque los georgianos y los abjasios intentaron fundar iglesias independientes del poder central. Esto tiene también puntos que podemos encontrar en común con otros territorios cristianos ortodoxos, en los que el poder político a veces genera roces con el poder religioso, y esto también se evidencia en lo que es la Iglesia Ortodoxa, en cuanto se toma la vía de intentar fundar nuevos patriarcados, de tener una iglesia independiente, etcétera. Y ya a finales del siglo VIII se, se tomaron los primeros pasos de fundar una iglesia abjasia independiente de Bizancio. Esta iniciativa fue luego replicada por los georgianos. Acá vemos que más allá del estado actual en el que Abjasia se ve, sobre todo para la mayor parte de la comunidad internacional, como un territorio que está subordinado a Georgia, es parte de esta república. Vemos que Abjasia, a través de la historia, y eso es un motivo de orgullo sobre todo para los nacionalistas de este territorio, ha tomado la iniciativa en muchos puntos. Y uno de ellos, como acabamos de ver, es el tema de la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa en Abjasia fue centro de los principales intentos independentistas en esta región, incluso antes que en Georgia. Y bueno, esto además es evidencia de uno de los intentos independentistas más tempranos, pues de estos esfuerzos de tener autonomía, de no depender del resto. Entonces, pues es
característica pues, notable por parte de Abjasia que ya se veía desde este tiempo. Y en cuanto al tema étnico, vemos que en cuanto a la identidad ya existía una notable diferencia entre lo que era georgiano, lo que era ser georgiano y lo que era ser abjasio, y que no había una gran integración, pues en cuanto los georgianos podían remar en una dirección y los abjasios en otra. Fíjense que ya en estas épocas hay evidencias de ello. Podemos quizá tomar, y como hemos visto con otros temas, los casos que hay, por ejemplo, en España, donde quizá existen tensiones étnicas más o menos similares, pero desde mi opinión, desde mi criterio, vemos que en Abjasia las tensiones étnicas son mucho más notables, y no nada más que las tensiones étnicas son mucho más notables, sino que estas tienen soporte en temas históricos que son muchísimo más profundos, como estamos viendo. Y vemos además que a fines del siglo VIII, Abjasia logró su independencia político-administrativa de Bizancio, notable también. Lógicamente, Abjasia siguió estando bajo la esfera de influencia cultural de Bizancio por muchas razones, por las conexiones que había entre una región y otra, por temas como la, mm, el tránsito de mercancías, traslados, etcétera, por temas como la interacción de la Iglesia Ortodoxa en un territorio y el otro, etcétera. El llamado reino abjasio, además, surgió alrededor de esta época. Este incluía los territorios de Abjasia y el oeste de Georgia. Y el reino de Abjasia tenía soberanía, es decir, las decisiones que tomaba el poder político tenían influencia sobre abjasios, racinianos, gurios, georgianos, etcétera. Sí, porque todas estas tribus que acabo de mencionar, todas eran parte de Georgia, y por lo tanto el reino de Abjasia tenía voz y tenía influencia sobre estas tribus. Y pues las redes de comercio del reino de Abjasia se extendían incluso hasta el Mediterráneo y el Medio Oriente. La capital de Abjasia a lo largo del tiempo fue movida por diversos intereses estratégicos, sobre todo por las rutas de comercio y la accesibilidad. Otro punto además que genera importantes discusiones es el tema de las genealogías. Esto, si lo llevamos a la discusión de la América hispana, podemos encontrar ciertos paralelismos. A ver, ¿por qué? A ver, los historiadores vemos que discuten hasta qué punto las grandes familias tradicionales que gobernaron el reino de Abjasia eran o abjasias o georgianas. Pero, a ver, para que esto nos sea un poco más fácil de digerir, podemos quizá analizar el papel que tenían las provincias españolas en América. Vemos que sobre todo a partir de la época de la conquista española y las etapas tempranas del poblamiento del territorio de la América que ocuparon los españoles, estos territorios no estaban bien consolidados y las familias se rotaban de un lado al otro, siendo que lo que se buscaba era la consolidación del poder español en esta región, y por las dificultades primero de trazar los primeros caminos, consolidar las primeras rutas de comercio, que existiera una organización viable para
producir los bienes que la nueva sociedad requería, etcétera. Entonces, por todas estas razones, así como las mezclas entre unas familias u otras, a veces es sumamente complejo darle un único adjetivo nacional a una familia en particular. Además, cuando estas familias se mezclan y a ver, los frutos de tales mezclas los vemos durante siglos, siendo además regiones que están sumamente cerca y tienen lazos estrechos las unas con las otras. Pasa pues que estas familias terminan siendo tanto georgianas como abjasias y por razones tan fundamentales como que el matrimonio históricamente es una institución esencialmente económica. Eso lo tenemos que ver desde ese punto de vista. Y así pues, como pasa en Abjasia, como pasa en Georgia, lo podemos ver a ver, en todas estas regiones de América del Sur, por ejemplo, y entre los países vecinos, por la interacción, por las rutas de comercio, por los intereses transfronterizos. Es muy común que si revisamos la historia de una familia durante 2 o 3 siglos, vemos que estas familias tengan un pie en un territorio, un pie en el otro por distintas razones. Primero, porque es parte de la naturaleza del hombre trasladarse de un espacio al otro para consolidar su presencia en nuevos espacios, para avanzar en sus intereses, en sus metas, en sus objetivos. Todo esto lo tenemos que considerar. Y por último, también está el papel de la guerra. Las fronteras de unos territorios y otros cambian a través del tiempo, se imponen nuevos criterios, nuevas visiones del mundo y esto también tiene una influencia no solo sobre la nacionalidad de un grupo en particular o de un hombre, ya sea que hablamos de una entidad individual o si hablamos de una unidad colectiva, pero, o sea, hay una influencia también en ello, pues, porque los límites cambian, las fronteras cambian, así como vemos también que los hombres se trasladan, se mueven de un lugar al otro. Es así que debido a los movimientos independentistas que han existido en Abjasia a lo largo del tiempo, así como los intereses georgianos en conservar su integridad político-administrativa, es a veces difícil encontrar una objetividad plena en esta cuestión. Y si fuéramos lo más honestos en cuanto a este tema, podemos decir que la mayoría de las familias tradicionales de ambos territorios son tanto georgianas como abjasias, pues porque los intereses y las condiciones lo han facilitado. Esto es una realidad que hay que analizar, que hay que aceptar y que hay que observar con sumo cuidado. Bueno, aquí vemos un mapa de lo que es Abjasia. Vemos además los territorios importantes que están cerca. Vemos que al final del mapa, a la derecha, hacia la parte inferior, vemos que está Georgia. Vemos hacia la parte norte, hacia arriba, que está Rusia. Y bueno, eh, más allá de que revisamos la historia de lo que fue el reino de Abjasia en los primeros siglos eh, en los primeros siglos después de Cristo. También tenemos que ver pues que desde aproximadamente el año 1008 hasta el siglo XV, por supuesto con ciertos antecedentes, antes del siglo 1008 que ya iban sugiriendo que esta iba a ser pues la realidad. El reino de Georgia comenzó a ejercer su soberanía sobre Abjasia y cuando esto ocurrió, Abjasia pasó a ser un principado georgiano, es decir, el principado de Abjasia. Ya este proceso de unificación político-administrativo se debía venir más o menos a partir del año 978. Acá vemos
paralelismo con la situación actual y la dirección hacia la cual la mayor parte de la comunidad internacional está remando, que es que Abjasia sea reconocida como una república, pero dentro de Georgia. Es decir, que Abjasia es parte funcional de Georgia. Y el penúltimo rey de los abjasios fue Teodosio III de Abjasia, mejor conocido como el Ciego. Y pues en líneas generales vemos que durante el reinado de Teodosio, caracterizado además por durar muy poco tiempo, hubo una gran anarquía generalizada, así como intromisiones de los cagetianos en asuntos locales. Y esto pues llevó a que se proclamara a Bagrates III como el rey de Abjasia y luego de Georgia. Y todo esto vemos además que la relación en sí de Georgia y Abjasia en los periodos donde Abjasia ha sido parte funcional de Georgia, no ha sido estable al 100%, ha sido bastante común que se vea una tensión en la que parece endeble la pertenencia de Abjasia a Georgia, ya sea porque los abjasios tienen en la práctica derechos políticos prácticamente tan amplios como los georgianos y a veces no se ve una gran diferencia, una gran subordinación, así como también que en buena parte de la historia Georgia no ha sido capaz en gran medida de tener un importante control de Abjasia. Y bueno, desde entonces y esta época que hemos estado haciendo hincapié, vemos que Abjasia ha pasado a ser una provincia de Georgia. Se asume que en cuanto a la pertenencia de Abjasia a Georgia, uno de los hitos clave es la fecha de fundación del Catolicosato de Abjasia, y esto es sumamente importante de señalar, puesto que esta es una subdivisión de la Iglesia Ortodoxa de Georgia. Claro, con diversos grados de autonomía, pero parte de la Iglesia Ortodoxa de Georgia al fin. Y esto pues, más allá de que, claro, vemos que hace siglos y como se señaló hace unos minutos, Abjasia tuvo el primer intento, la primera muestra de valentía de dar un paso adelante en independizarse de Georgia. Fue de todas formas Georgia quien logró fundar su iglesia ortodoxa independiente de Bizancio, y cuando se fundó el Catolicosato de Abjasia, esto se hizo como una subdivisión de la Iglesia Ortodoxa de Georgia. Este es uno de los hitos más importantes de Abjasia como parte cultural y político-administrativa de Georgia. Y la primera fuente escrita que tenemos sobre este tema data de aproximadamente del año 1290. Lo que se conoce antes de esta fecha es muy poco y, y no, probablemente se perdió. Lo que se puede decir sobre ello es especulación. Estaríamos hablando de fuentes especulativas o prehistóricas, siendo que no hay nada tangible que uno pueda tener, analizar antes de esa fecha. Y bueno, esta institución, el Catolicosato de Abjasia, fue abolido en 1814, y más o menos además en esta época, el siglo XIII, mediados del siglo XIII, vemos además que los territorios que conocemos como Armenia y Georgia, así como Abjasia como parte de Georgia, estos tres territorios fueron invadidos por los mongoles, particularmente entre los años 1234 y 1240.
36. Y en cuanto a la conquista de los mongoles sobre Georgia, esta terminó 2 años después a las fechas que he señalado, en 1238. Y vemos además que Georgia fue dividida por los mongoles en dos secciones, Georgia Occidental y Georgia Oriental. Entonces vemos así que el reino de Georgia entonces aceptó hacer parte de su soberanía a los mongoles. Acá el papel económico era sumamente importante, pues porque como vemos también en Medio Oriente, el tema de los tributos y la subordinación política tiene un papel pues fundamental, ya que cuando Georgia, debido a que era conveniente, decidió pues y aceptó ser parte de su soberanía a los mongoles, se hizo además un pago anual en oro. Esto luego de unos acuerdos, unos convenios, ciertas negociaciones. Además que Georgia le dio apoyo militar en diversos aspectos a los mongoles. Y bueno, a partir de 1238 vemos además que los georgianos y los abjasios ejercieron en distintos grados su soberanía, a veces con mayor aislamiento, a veces con mayor eh, integración. Sin embargo, bueno, en cuanto a los georgianos y los mongoles, vemos que las tensiones fueron constantes, más allá de esa cesión parcial de la soberanía por parte de Georgia a Abjasia. Lo cierto es que Georgia fue invadida en varias ocasiones por parte de los mongoles, y todo esto tiene como consecuencia en que durante esta época de la Edad Media se vivió una importante inestabilidad y anarquía en Georgia, así como Abjasia. Georgia como reino monárquico se terminó incluso dividiendo en distintas instituciones, y así surgió un principado abjasio independiente que tuvo el nombre del reino de Imereti en términos formales, pero también, o así es que lo ven buena parte de los historiadores, más que el reino de Imereti era una continuación de lo que había sido el Principado de Abjasia. Y es así que pues los principales príncipes abjasios fueron vasallos del Principado de Mingrelia bajo la dinastía de Dadiani, subordinados al reino previamente mencionado. Lamentablemente, así como habíamos hablado anteriormente de la institución que conocimos como el Calocicato de Abjasia, las fuentes documentales que se conservaron de este periodo fueron notablemente escasas, prácticamente todas desaparecieron. Y bueno, este mapa es bastante interesante para lo que vemos, para analizar además la importancia, la evolución de las fronteras de estas regiones a través del tiempo. Este mapa nos permite ver la ubicación de Abjasia, la salida que tiene hacia el Mar Negro y también la ubicación tan estratégica que tiene con, por un lado, la salida al mar, pero además la interconexión entre Rusia y Georgia. Y vemos además lo cerca que está Abjasia de Sochi, por ejemplo. O sea, el mapa nos lo muestra y nos lo evidencia de forma pues ejemplar. Y en gran medida este mapa nos puede explicar, nos puede evidenciar, nos puede ejemplificar la, la relevancia que Rusia le da a este territorio, y la razón por la cual Abjasia es una de las prioridades que tiene Rusia en el diseño de su política exterior. Y esto se traduce en aspectos militares, aspectos económicos, aspectos políticos, aspectos sociales, culturales, religiosos, etcétera, en un amplio abanico, pues,
de razones y de ámbitos pues de la cotidianidad humana que tenemos que ver. Bueno, poco tiempo después del tiempo o sea, del periodo histórico que estábamos analizando, tenemos que además ver que Abjasia fue invadida por los turcos otomanos, como no nada más pasó pues con este territorio, vemos en verdad que gran parte pues de Europa, sobre todo estos territorios que vemos como parte integral de Eurasia en el sentido de que conectan tanto Europa y Asia, ya son Turquía, Georgia, Abjasia. Bueno, vemos que pues Abjasia también tuvo una suerte similar, fue invadida por los turcos otomanos y de hecho a finales del siglo XVI Abjasia entró en el eje de la influencia musulmana, así como de la cosmovisión islámica, la visión del mundo que tienen las personas y los grupos que profesan esta religión. Y el cristianismo fue reemplazado lentamente. Vemos que a diferencia de otras clases y territorios que hemos visto, como en el caso de esta relación tan compleja, tan interesante que hay entre Kosovo y Serbia, vemos que el cristianismo pasó por etapas menos violentas, menos abruptas en Abjasia. Todo el esfuerzo de reemplazar el cristianismo por el islam fue mucho más lento, mucho más pausado, mucho más paso por paso. Esto se intentó hacer muy lentamente y no fue hasta el siglo XVIII que las grandes familias tradicionales de Abjasia, sus élites, en resumen, hicieron pues de forma abierta la reivindicación del Islam, de sus valores, de su forma de ver el mundo, la división social que el Islam profesa desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Esto no se hacía de forma tan pública y notoria, se cuidaban más ciertas formas, no se percibía como algo pues adecuado. Además, acá tenemos que ver que Kailash Bey fue el primer gobernante de Abjasia que reivindicó y abrazó al mundo islámico de forma abierta, de forma plena, sin tanto temor pues a las consecuencias que tal acción pudiera pues tener. Y así Abjasia no, además hay que notar que por un lado, aunque Abjasia, a ver, fue pasando a ser más, a ver, una entidad político-administrativa más independiente, ya para esta época del siglo XVIII seguía teniendo, a ver, una relación con el mundo pues otomano, con el mundo islámico. Esto lo vemos a través del tiempo. Y más allá pues de eso, la conquista de los otomanos del territorio que conocemos como Abjasia nunca había sido plena, nunca había sido tan absoluta como fue en otras partes, en las que sí fue una prioridad reemplazar en gran medida el orden anterior que estaba establecido. Esto se evidencia no solo en que el cristianismo se reemplazó muy lentamente y hasta convivió con el Islam, sino también en cuanto Abjasia y todo el orden establecido anterior mantuvo siempre cierta autonomía. A algunas potestades, algunas facultades político-administrativas del viejo orden siempre estuvieron presentes y eso es notable. El Imperio Otomano en esta región no barrió por completo con lo que había, sino que barrió con lo que era esencial, era prioritario, que no podía ignorarse y convivió con todo aquello con lo que percibía que podía convivir sin mayor trauma, sin mayor problema, sin mayor consecuencia. Además, y esto está acá pues subrayado porque es sumamente importante,
La consolidación del Islam en Abjasia fue frenada por el Imperio Ruso en el siglo XIX. Todo este proceso que venía ya desde el siglo XVI fue frenada pues por el Imperio Ruso de importante tradición ortodoxa y que además era una de las principales fuerzas en cuanto a la política internacional que existía en dicha región y que además tenía, si hacemos un análisis claro, factual de los factores de poder, una de las capacidades de imposición de sus intereses, de sus objetivos, mucho más notable, mucho más marcada, mucho más decidida si comparamos al Imperio Ruso con sus adversarios para el momento. Y esto, pues, también tiene que ser enmarcado en el hecho de que los cristianos rusos ortodoxos lucharon contra los musulmanes turcos otomanos para tener el control del Cáucaso, tener dominio, tener influencia, tener injerencia y ejercer un control efectivo sobre el territorio, sobre lo que es el Cáucaso en vista de que no es igual a tener un control parcial o tener un control formal que tener un control efectivo de una región, de tener vigilada una región, de tener capacidad de respuesta, de tener capacidad de injerencia, capacidad de fuego. Todos estos son conceptos que tenemos que ver y evaluar de forma cuidadosa. En todo esto, pues tenemos que ver que el Día de la Independencia de Abjasia y de todo este proceso, además que vamos a revisar sobre todo la clase que viene por todas las fechas, los acontecimientos y toda esta interacción entre grupos humanos tan interesante que ya queda pues para la segunda clase, pues vemos además que hay una coincidencia histórica muy curiosa, pues, entre que el Día de la Independencia de Abjasia es el fin de la Guerra Civil, que vamos a estudiar la clase que viene, y su victoria. Y bueno, vemos además que en cuanto al mundo ruso que conocemos hoy en día, ya para 1803 Abjasia había empezado a tener una importante relación, interacción con el mundo ruso ortodoxo, sobre todo a partir de las iniciativas de Keilash Bey, a quien ya habíamos mencionado algunas láminas más atrás. Y esto lamentablemente fue pausado, enfriado y detenido por las acciones de su hijo Aslan Bey, quien 5 años después, en 1808, asesinó a su propio padre. Acá tenemos que ver que había una contradicción entre dos visiones del mundo y más que dos visiones del mundo, dos visiones del deber ser, del ideal, y acá hay dos visiones muy contrapuestas, tanto en lo ideológico, lo político-administrativo y la consolidación de un sistema internacional, que es el mundo pro-otomano y el mundo cristiano ortodoxo prorruso. Estas visiones del mundo, si bien pueden coincidir en algunos aspectos, y vemos que buena parte del mundo cristiano tiene en diversos periodos de la historia y cuando es conveniente excelentes relaciones con naciones islámicas, turcas, otomanas. Esto no siempre coincide, a veces es una causa de importantes tensiones. Y toda esta historia de Kailash Bey y su hijo Aslan Bey nos abre también líneas de investigación para analizar cómo la ideología, más allá de la filiación familiar y también lo que esto implica para la sucesión del poder político, todo lo que esto implica para la relación de diversos territorios, tanto en lo político como en lo militar y lo religioso.
porque lo político y lo religioso, a fin de cuentas, son parte del amplio espectro de relaciones culturales que tienen los países entre sí. Y bueno, además de lo que hemos hablado de la importancia estratégica de Abjasia y todo lo que implica el Mar Negro, y aquí tenemos que decir algo, que es que Abjasia de alguna forma sirve como una gran salida de Rusia al Mar Negro. Y de ahí la importancia que se le da y la importancia que se traduce en acciones, en hechos, en datos concretos de ayuda y soporte de Rusia hacia Abjasia. Y bueno, durante el siglo XIX, debido a la particular geografía de Abjasia, marcada por grandes montañas y bosques difíciles de atravesar, Abjasia fue sumamente importante para los rusos, sobre todo en el aspecto militar. ¿Por qué? Pues porque Abjasia era de alguna forma, digámoslo así, una base para atacar a los territorios musulmanes adyacentes y que para la época del siglo XIX Rusia consideraba que debían ser anexados a la zona de injerencia de su imperio. Y así, pues, Abjasia, debido a su potencial ubicación, fue una de las primeras y más importantes conquistas del Imperio Ruso en el Cáucaso, porque por un lado es una ubicación fundamental en cuanto a su accesibilidad a la conexión con el Mar Negro y también de traslado, de potencial traslado de mercancías, personas, bienes, servicios entre poblados importantes del Imperio Ruso y esta región, sino que también representa una ventaja muy grande a la hora de realizar hazañas militares que podían tener importantes beneficios en cuanto al logro de los objetivos fundamentales que había trazado el Imperio Ruso en la región que rodea Abjasia. Todo esto, lógicamente, lo tenemos que enmarcar en el contexto del siglo XIX, pero tenemos que además ver y reflexionar lo que ha ocurrido en Abjasia, en Georgia, en los últimos años y el financiamiento constante que recibe Abjasia para mantener sus instituciones y para mantener a toda una estructura de gobierno. Para Rusia es una prioridad muy grande hacer esto, más allá de los costos que esto significa. Y por todo esto podemos ver que si bien las condiciones del siglo XIX y esto que estamos señalando no es plenamente así en esta época, por supuesto, han pasado, eh, ha pasado un tiempo pues del siglo XIX para acá, hay que señalarlo, hacer hincapié en ese asunto. Bueno, pero más allá de eso, Abjasia sigue siendo un punto estratégico que para Rusia vale tanto que Rusia está dispuesta a invertir cuantiosos recursos en mantener a élites que sean de gran beneficio para conseguir los objetivos de la política exterior rusa, tanto en la zona que rodea esta región como en el mundo entero. Y hay que volver a repetir lo siguiente, para entender la crisis ucraniana hay que entender primero la crisis georgiana-abjasia. Y bueno, ya para cerrar esta clase, tenemos que entender además y cerrando un poco el siglo XIX, que la provincia militar de Abjasia, como parte y como extensión del Imperio Ruso, en materia político estratégica, esta provincia de Abjasia tuvo un importante rol en la guerra entre el Imperio Otomano y el Imperio Ruso, que vimos a principios del siglo XIX, entre los años 1806 y 1812, así como la guerra la posterior guerra entre el Imperio Otomano y el Imperio Ruso, entre los años 1828 y 1829, más corta que la guerra anterior, además de la guerra de Crimea, antecedente además de
toda la crisis ucraniana para, si queremos comprender los antecedentes de forma muy clara, de forma muy precisa, etcétera. Y pues, en resumen, la importancia de Abjasia para los rusos ha sido principalmente de carácter geopolítico y militar. Bueno, ya nos quedan apenas 5 minutos, bueno, 4, viendo el reloj de forma exacta. Creo que ya es hora pues de cerrar los últimos 4 minutos con sus observaciones, intervenciones, quizá algún análisis preliminar, algún comentario que tengan de quizá paralelismos que puedan ver entre todo esto que hemos hablado sobre Abjasia y lo que vemos actualmente en Ucrania, lo que hemos visto en Georgia, que puedan dar sus opiniones, que lo que piensan en relación a Abjasia y lo que pasa en América Latina. Si vemos además la situación que hay en territorios y países pues como Cuba, como Venezuela, Nicaragua, también Brasil, Colombia, vemos que al final Abjasia y Ucrania son territorios que Rusia pone en la balanza a la hora de mediar y negociar su papel en las distintas crisis que hay a lo largo y ancho del mundo tan rico y complejo que nos rodea.